una transmisión por medio de nuestro canal de nuestra Iglesia Cristiana Parameral Vía Vencedora. Es un honor y un privilegio, como siempre le digo, llegar delante de sus casas, delante de ustedes, una transmisión más, un culto más el día de hoy, miércoles, para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a estar por un momento leyendo la palabra de Dios. Te invito a que abra su Biblia en Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37. Y vamos a estar leyendo este salmo en la versión Reina Valera de 1960. Y vamos a estar leyendo los versículos desde el desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Desde el versículo 3 hasta el versículo 3. Salmo 37, 3 al 6. Del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Amén. Y quiero darles esta palabra en el día de hoy, en esta noche, donde especialmente en el versículo 4 que leíamos, se deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, para que esas bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida, nosotros podamos estar en bendición y tantas cosas que de pronto anhelan nuestro corazón. Y yo sé que ustedes tienen muchos sueños, muchos anhelos. Primero nosotros debemos deleitarnos en nuestro Dios, vivir, tener ese tiempo de vivir en la presencia de Dios y deleitarnos en Él. Por eso en esta noche quiero invitarlos a que, así mismo como dice este salmo, usted disponga su corazón, su mente, su cuerpo, su alma y su espíritu, para que puedan llegar delante de Dios, puedan tributarle a Él todo honor y alabanza y puedan deleitarse con la presencia de nuestro Dios. Vamos a estar por un momento adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Le invito que ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a tener una palabra de oración delante de nuestro Dios. Mi buen Dios y Padre Celestial, eterno Dios, venimos en esta noche delante de tu presencia para adorarte, para exaltarte, para glorificarte, eterno Dios. Gracias, eterno Dios, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar delante de tu trono, Señor, para podernos deleitar de tu presencia, Señor, para podernos llenar de tu bendición, Señor, de tu gloria, de tu magnificencia, eterno Dios. Padre Santo, te adoramos y te exaltamos y te glorificamos, eterno Dios. Entregamos esta noche, este tiempo, Señor, esta transmisión, Señor, delante de tu presencia, Señor, para que tú toques, Señor, la vida de cada persona, Señor, que está allí escuchando, Señor, dirigiendo tus alabanzas, Señor, y recibiendo palabra tuya, eterno Dios. Yo te pido, Señor, que tú, tu Espíritu Santo, Señor, esté redarguyendo cada vida, que ve, Señor, esta transmisión, que tú toques, que tú llenes, Señor, que tú ministres, Señor, que tu presencia, Señor, esté con cada una de estas personas, amigos, Señor, hermanos de la iglesia, eterno Dios, sean llenos del Espíritu Santo. Tengamos este tiempo para adorarte y exaltarte, eterno Dios. Nos presentamos delante de tu presencia, eterno Dios. Al estar en la presencia
esencia de tu divinidad. Y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón y adoraré. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adoraré. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adoraré. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Sí, Señor Dios, te adoramos, Señor. Recibe toda gloria, recibe toda honra, Señor. Recibe toda alabanza y adoración, Señor. Creemos, Señor, en lo que tú eres, Señor. Por eso, Señor, en esta noche, Señor, levantamos nuestras manos, Señor, para que, Señor, tú seas exaltado, Eterno Dios, para que recibas, Señor, esta alabanza, esta adoración, Señor. Eterno Dios, te adoramos, te exaltamos, Señor. Te queremos a ti toda alabanza y adoración, Eterno Dios. Voy a levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llega a ese lugar con tu presencia, para extender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús.
adoramos, te damos a ti honor y gloria eterno Dios. Este
su vida una vez en la cruz del Calvario para darnos salvación. Le invito a que continúe en esta noche ahí reunido para escuchar palabra de nuestro Dios con nuestra amada pastora. Dios les bendiga, mis amados hermanos, a todos los que en esta hora están desde su casa teniendo este culto para Dios. Un saludo. Les invito para que nos acerquemos delante del trono de gracia después de entonar estas alabanzas a través de un momento de oración. Vamos a mirar la palabra de Dios, pero antes elevemos una oración de gratitud a Dios, de exaltación por todos sus favores, beneficios que tiene para con su iglesia, su pueblo, los que lo aman y le obedecen. Padre, en esta hora te doy gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Señor. Gracias porque nos regalas el alto honor y privilegio de fortalecernos en ti, Dios, de acercarnos delante de tu trono como familia, como pueblo, como iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque aunque estamos, Señor, limitados para congregarnos, Señor, en un sitio, Señor, también, Señor, lo podemos hacer desde la casa, Señor, porque tú miras, Señor, lo que hay en nuestro corazón y nuestra disposición para contigo, Rey. Y mientras llega ese momento que nuevamente tengamos la bendición de congregarnos en la casa de oración, en el sitio donde tú nos permites reunirnos como tu pueblo, Señor, ayúdanos a dar lo mejor desde la casa, a tener nuestra entrega, nuestra disposición total para ti, para contigo, Señor. Hoy bendigo a cada familia, hoy bendigo a cada creyente, hoy bendigo a cada persona, Rey, que está allí en casa. Proclamo para ellos tu bendición, proclama para ellos, Señor, tu propósito y voluntad. Oro, Señor, para que ellos puedan estar bajo tu cobertura, bajo tu guía y dirección. Te pido, Padre de amor y de misericordia, que ellos puedan entender que por encima de todo, tú tienes el control, el dominio, tú tienes la autoridad, el gobierno y el señorío, y que no hay poder, Señor, humano, no hay poder, Señor, espiritual, no hay poder emocional, no hay poder económico que pueda, Señor, tener dominio y control sobre los hijos de Dios cuando viven bajo el control y el gobierno de Jesucristo. Por tanto, en esta hora proclamo, Señor, tu grandeza, proclamo tu bendición y tu fidelidad, Señor, para cada casa y familia, y en Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos mirando la palabra de Dios, el Sermón del Monte, la serie Lo que Jesús nos manda hacer y hacer. Y esto es una palabra que está dedicada para que nosotros podamos poner en práctica las instrucciones y enseñanzas de Jesús. Estamos estudiando el capítulo 6 del Evangelio de Mateo y lo hemos titulado La actitud interna y el actuar en secreto del Hijo de Dios. Hemos mirado ya 3 o 2 instrucciones de cómo debe ser nuestra actitud interna y nuestro actuar en secreto en relación del dar y en relación de la oración, o con relación al dar y la oración. Hoy vamos a mirar la actitud interna y el actuar en secreto del Hijo de Dios con respecto al ayuno. Y dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, los versículos del 16 al 18. Cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unges tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y esta palabra entonces nos va a dar a nosotros claridad y dirección sobre algo muy importante, y es el ayuno. Y aquí encontramos que el ayuno debe hacerse con una intención y motivación sana. El ayuno debe ser una decisión para realizar. El ayuno debe ser realizado en secreto para nuestro Padre Celestial. Y el ayuno trae beneficios y recompensas.
Entonces, en este capítulo 6 de Mateo hemos dicho que el Señor Jesucristo nos presenta la relación con nuestro Dios de Padre e hijos. Por tanto, esto da la importancia que le debemos dar a todas las instrucciones que encontramos en este capítulo, obviamente en toda la palabra de Dios, pero es que me llama la atención, es que todo lo que el Señor nos guía a hacer a través de este capítulo 6, nos está siempre presentando que hay una relación clara con nuestro Dios, y es que Él es nuestro Padre y nos está viendo, y que nosotros somos sus hijos y que Él está al control de todo. Y como dijimos en otra transmisión, la relación de un padre con su hijo siempre va a tener algunos aspectos claros, como de cuidar, de proteger, de enseñar, de educar, pero también de corregir, y esto lo debemos tener claro. Y nuestra relación con respecto a nuestro Padre Celestial es de obediencia y honra, siempre va a ser en esos términos, de obedecerlo y honrarlo. Entonces, qué hermosa palabra para que nosotros podamos prestar atención y poner en práctica. A todos los que han seguido todo este transcurrir del Sermón del Monte, lo que Jesús nos manda hacer y hacer, entonces vamos a mirarlo desde ese punto de vista que nos presenta aquí la palabra de Dios en el capítulo 6, la actitud interna y el actuar en secreto del Hijo de Dios. Y ya hemos dicho que mucha gente actúa en secreto para hacer lo malo, y muchos actúan en público es para ser reconocidos de las personas, pero aquí la palabra de Dios nos deja claro que tanto en público como en secreto siempre debe de hacerse todo para que Dios sea honrado y glorificado. ¿Qué involucra o qué es el ayuno? Para retomar nuestro enfoque de hoy. ¿Qué es el ayuno? El ayuno entonces se le llama al acto de abstenerse total o parcialmente de consumir alimentos. Entonces el ayuno es privación o abstinencia de alimentos, no consumir alimentos. Eso es el ayuno de pronto desde la forma más sencilla y clara para que nosotros entendamos. Es decir, no comer ni beber, dependiendo el periodo en que se va a estar en el ayuno. Es un periodo determinado por el cual entonces no se consume alimento ni se toma bebidas. Con relación al ayuno, y puede realizarse el ayuno con diferentes motivos. De hecho, hay diferentes motivos por los cuales a la gente ayuna. Vamos a mirar lo que el Señor nos dice en su palabra en estos versículos. Entonces, hacerlo con una motivación e intención sana. Debe de haber una motivación e intención sana al momento de nosotros ayunar. Primero que todo, ¿es bíblico ayunar? Muchas personas en este tiempo no comparten el sentir de ayunar. Hay diferentes como opiniones, o hay varias opiniones. Los que creen que se debe de ayunar y los que no comparten esa práctica, o sea que ya el Hijo de Dios no debe de ayunar, o las personas no deben de ayunar. Entonces están los dos grupos, los que están a favor de ayunar y los que están en contra de ayunar. Pero aquí se trata es que dejemos claro si es bíblico ayunar. Y quiero decirles que es bíblico ayunar, claro que sí. La palabra de Dios nos deja claro que sí debemos ayunar, que sí debemos nosotros tener esta práctica. Solo que debe hacerse con la intención, con la finalidad correcta y con la motivación correcta, que es lo que nos enseña este párrafo, lo que nos enseñó Jesús, hacerlo con una intención y una motivación correcta. Entonces aquí encontramos que los fariseos en su tiempo ayunaban, y el ayuno para ellos era una práctica muy hecha con regularidad, con frecuencia, pero la motivación de ellos era que lo hacían para ser vistos de las personas. Ellos ayunaban con la finalidad de que las personas los vieran. Y es más,
no solamente que los vieran, sino tenían como una preparación física, tanto en ropa como en la apariencia de rostro, demudaban su rostro, ponían una cara de tristeza, se agobiaban, ponían una forma de vestir que donde quiera que estaban la gente de una vez identificaba están ayunando. Pero el Señor nos presenta que esa no es una motivación correcta para nosotros ayunar. Entonces, ¿qué debemos hacer según lo que la palabra de Dios nos presenta? No tomar la costumbre de los fariseos de ayunar para que la gente los vea y los alabe. Eso no lo debemos hacer. El ayuno enfatiza la negación de la carne, pero para los fariseos era poder ser glorificados, poder llamar la atención, como dije antes, de otros hacia ellos, con el fin de que les hicieran un reconocimiento, una alabanza. Entonces esto queda muy claro que no se debe practicar. ¿Cuál es entonces la motivación correcta para el ayuno? Yo quiero invitarles para que miremos la palabra de Dios en Isaías, el capítulo 58, donde nos va a presentar algunos aspectos muy claros para tener en cuenta como motivación correcta, como intención correcta al ayunar. Dice el versículo 6 al 8. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompas todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y el versículo 5 dice lo siguiente. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicia y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Entonces aquí nos está presentando dos aspectos o dos motivaciones con respecto al ayuno, una correcta y otra incorrecta. Una que tenía que ver con una apariencia y un enfoque físico ante la gente, y otra que tiene que ver con un impacto espiritual, de cambio, de transformación, de liberación, de que el ayuno genere en nuestras vidas un enfoque espiritual diferente, que quite esa dureza de corazón, que quite esas ataduras, que quite esa amargura, que quite ese deseo de nosotros reconocernos como personas espirituales y que nos hagan un reconocimiento para nosotros entonces poder tener un carácter orientado en el propósito de Dios y causar bendición. Hasta aquí lo que hemos visto en este capítulo 6, el dar, el orar y el ayunar tiene que ver primero con honrar a Dios, con causarle una bendición a las personas y con direccionar nuestro carácter, nuestra actitud y comportamiento de acuerdo al propósito de Dios. Entonces con esto nos queda claro que debe de haber una motivación correcta. Y como aquí el tiempo es tan breve para extendernos, en casa ustedes van a hacer lectura todo el capítulo 58 de Isaías. Es algo muy importante que nosotros debemos tener. Hay diversos motivos por los cuales las personas ayunan, algunos por un beneficio físico, y en este tiempo es muy frecuente el ayuno que está orientado en una forma intermitente con respecto a poder tener un beneficio físico. Estos son programados para tener, digamos así, una interrupción de alimento en determinado tiempo, de tal manera que haya como especie de un control a la hora de comer y el cuerpo entonces no tenga sobrepeso, que es como uno de los más llamativos, y el otro es también para que haya una mejor calidad de salud, de vida. Entonces ese es uno de los motivos por los cuales la gente ayuna, y este ayuno no tiene ninguna connotación espiritual con respecto a que se haga con la intención de que Dios sea honrado y glorificado. Lo practica todo mundo, cristianos y no cristianos.
Por tanto, con esto queda claro que el ayuno sí es una práctica que está vigente y que la realizan la gente, solo que hay que tenerle el enfoque correcto, la intención y la motivación correcta, que es lo que nos está presentando la palabra de Dios en estos versículos. Pero también el ayuno tiene un enfoque o un motivo espiritual. Hay un interés espiritual. Y dentro de ese interés espiritual hay dos interpretaciones con respecto al ayuno. Y una tiene que ver con respecto a lo que involucra mover a Dios para que hagan lo que nosotros queremos. Entonces, dentro de ese interés y enfoque espiritual está como una práctica para alcanzar un beneficio de Dios. Y yo lo llamo como manipular a Dios, como hacer la huelga de hambre que hace la gente ante los gobiernos, instituciones. Entonces se encadenan, no comen para conseguir del gobierno o de algún ente que les represente un beneficio lo que quieren. Pero ese no es el ayuno tampoco, aunque en el plano espiritual los está llevando a cabo para que Dios nos conteste, nos dé, nos cambie, nos solucione y bueno, en fin, pero ese ayuno va encaminado es como a manipular al Señor y hacer una huelga de hambre, y esa clase de ayuno no debe de ser practicada, pero sí, entonces tenemos el ayuno que sí debe ser practicado. Dentro del enfoque espiritual dije que hay dos. Uno, que está mal intencionado, y entonces buscamos modificar la voluntad de Dios con respecto a lo que nosotros queremos, que Dios haga lo que yo quiero por encima de lo que sea. Pero está también el ayuno en lo espiritual que sí tiene el enfoque correcto, y el ayuno es una práctica de corazón. Practicar el ayuno y la oración nos deben ayudar a centrar la atención en Dios. El ayuno como una práctica para someternos a la voluntad de Dios. Y esto es algo muy importante. En la palabra de Dios nosotros encontramos que Jesús siempre su propósito y finalidad de consagrarse al Padre Celestial no era el hacer la voluntad personal o propia, sino el hacer la voluntad del Padre. Y esto nos debe llevar entonces a entender que el ayuno es una práctica que se realiza de corazón como un acto de consagración al propósito y a la voluntad de Dios. El ayuno debe centrar nuestra voluntad en Dios para eliminar cualquier deseo de hacer nuestra voluntad. Todo eso es lo que es el ayuno que está bien enfocado en el propósito de Dios. El verdadero ayuno se hace de corazón con la motivación y la intención correcta. La motivación es de corazón, una devoción de corazón, que eso es lo que me motive. La intención es que el Padre sea honrado y glorificado y nos permita a nosotros dejar que la voluntad de Dios se establezca entonces en nuestra vida y que nosotros renunciemos a eso que estamos creyendo que es lo que queremos o estamos pensando mejor que es lo que anhelamos y lo que necesitamos. Cuando nosotros sabemos que lo que verdaderamente las personas necesitan es cumplir la voluntad de Dios, porque ahí está todo lo que el ser humano realmente necesita. El paquete completo está en hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, y de ahí se despliega todo, se ramifica todo lo que nosotros necesitamos. Entonces es entendible, el verdadero ayuno se hace de corazón con la motivación e intención correcta. ¿Y cuál es? Es de que nosotros podamos consagrarnos al Señor para glorificarlo a Él. Viene un segundo punto que estamos mirando en esta escritura, y es que el ayuno debe ser una decisión para realizar. Digamos que el ayuno es un deber, para que lo entendamos así. Es nuestro deber ayunar. Muchos dicen que no se debe de ayunar. Y es verdad, el ayuno no lo debemos hacer para moverle la mano a Dios, para que Dios haga lo que yo quiero. Entonces algunos piensan que ayunamos para ser oídos, ayunamos para que Dios me conceda a mí lo que quiero, o ayunamos para alcanzar la salvación. En algún caso
peor, más todavía lejos del propósito de Dios, es que algunos ayunan entonces para que su familia sea salva, ayunan para que el pecado sea anulado, pero quiero decirles que la única manera para ser salvos es aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La única manera para que el pecado en nosotros sea anulado es crucificar la carne con sus pasiones y deseos, hacer morir lo terrenal, llenándonos del Espíritu Santo. Por el Espíritu hacemos morir lo terrenal. Pero el ayuno sí se debe de practicar como un acto de devoción, de consagración, de búsqueda de nosotros con el Señor, y sí se debe de hacer. Estaban una vez Jesús con sus discípulos y se le acercaron los discípulos de Juan y le hicieron al Señor esta pregunta. Eso lo leemos en Mateo 9, el versículo 14 y 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y el Señor, miren lo que contestó. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Con esto nos deja claro que el ayuno es una práctica que está vigente. Solo que para ese momento en que le hicieron a él esa pregunta, que por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban muchas veces, porque el ayuno siempre ha sido una práctica que se ha realizado con regularidad. Y la realizaban en el Antiguo Testamento los hombres y mujeres de Dios, en el Nuevo Testamento, la iglesia, el pueblo de Dios a nivel colectivo y individual. Pero es algo muy interesante que encontramos aquí. Jesús dijo: mientras yo esté con ellos, no van a necesitar ayunar. Pero tan pronto yo me vaya, ellos queden solos, entonces van a ayunar. Se hace necesario que ayunen. Y es como si lo pudiéramos interpretar: mientras nosotros estamos aquí en la tierra debemos ayunar, pero cuando ya estemos viviendo eternamente con nuestro Señor, nuevamente contemplándole cara a cara, ya cesará el ayuno, ya cesará todas esas prácticas de consagración que tenemos con respecto a alcanzar una vida totalmente rendida a Dios, porque de ahí en adelante ya estaremos para siempre totalmente rendidos a la presencia, al propósito y a la voluntad de Dios. Y esto es algo hermoso, pero mientras llegue ese día, sí les animo para que tengamos claro que el ayuno es bíblico y que lo debemos realizar, y respeto a las personas que tienen la opinión de que no es tiempo para ayunar. Pienso yo que es porque le dan un mal enfoque al ayuno, para mover la mano de Dios, torcerle la mano de Dios, y por eso no lo ven como necesario, porque todo lo que nosotros necesitamos, obviamente, para nuestro beneficio se ha sido ya dado por la obra redentora de Cristo, pero para nuestro crecimiento espiritual sí se hace necesario que nosotros decidamos ayunar, decidamos orar, decidamos congregarnos, decidamos leer la palabra de Dios, decidamos cantar alabanza, decidamos decir no al pecado y sí a una vida de santidad y de obediencia a la palabra de Dios. Algunas disciplinas que hay que tener en cuenta en el momento de ayunar. Entonces yo quiero invitarles para que ustedes presten atención a esto. ¿Qué se debe tener en cuenta cuando se va a ayunar? Primero, que debe de haber una decisión en nuestro corazón. Usted debe decidir: voy a ayunar. Segundo, es necesario apartar un tiempo. No es que voy a ayunar y sigue ahí en la casa haciendo las cosas cotidianas, porque eso es aguantar hambre. Eso lo hace la gente que no tiene a Cristo para adelgazar o para mejorar en su salud. Aún hasta los satanistas ayunan. Pero no, este ayuno que el Señor nos está hablando aquí, debemos tener esa intención de ayunar, pero también debemos apartar un tiempo. Programe un tiempo para usted apartarse y estar directamente en secreto con nuestro Padre Celestial. Pero también absténgase de todo alimento, o sea, no coma. Tiene que usted abstenerse de comer alimentos por un periodo determinado. Se le ha dado al ayuno un enfoque parcial o total dependiendo del tiempo. Algunos ayunan por un periodo largo y lo hacen parcialmente con agua y con algunas frutas en la tarde. Otros entonces sí tienen como una programación más corta y hacen un ayuno de
abstinencia total de alimento y de bebida. Pero eso sí ya es de acuerdo a la programación que se haga. Entonces, otra disciplina que se debe tener en cuenta es dejar a un lado las actividades. Entonces, repasemos. Se debe tomar la decisión de ayunar. Debe de haber ese deseo de ayunar. Es necesario, entonces, apartar un tiempo. Se requiere abstenernos de consumir alimentos. Dejar a un lado las actividades, las cosas cotidianas. Hay gente que dice yo estoy ayunando, pero siguen la vida como siempre, se levantan a la hora que les provoca, siguen haciendo el oficio y así no es. Deje a un lado las actividades y vaya al secreto con nuestro Padre Celestial. Y esto nos permite entonces eliminar las distracciones o lo que nos está ahí confundiendo para no presentar un ayuno como merece al Señor. El ayuno nos permite la concentración y conexión con Dios, nos permite fijar nuestra atención en Dios y en su palabra para tener un nivel más íntimo y profundo en nuestra relación con Dios. Nos permite acercarnos a Dios para expresarle nuestra verdadera devoción, ya más relajado, sin estar pensando en otras cosas. Entonces se requiere separar un tiempo para la oración. Se requiere separar un tiempo para la lectura de la palabra de Dios, se requiere separar un tiempo para otras cosas. Es más, la palabra de Dios dice y nos da claridad que hay muchas cosas que nosotros debemos practicar y disponer con respecto a lo que es buscar al Señor. Este enfoque de nosotros apartarnos con propósitos específicos lo encontramos en la palabra de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Dejar a un lado las cosas menores para ganar las mayores, para fortalecernos espiritualmente. Y en eso de separarnos o apartarnos o aislarnos incluye a dejar de alimentarnos, con el caso del ayuno. Muchas veces a otras personas es la vigilia, entonces dejan de dormir por algún periodo de tiempo durante la noche para consagrarse al Señor. Otros para consagrarse más efectivamente con relación a la oración. Aún manda a abstenerse de la intimidad entre esposos. Entonces llega a decir Pablo aconsejándole a los maridos, no se nieguen el uno al otro a no ser que haya una causa de mutuo acuerdo para ocuparse sosegadamente en la oración. Entonces todo esto son disciplinas que en el momento debemos tener en práctica para nosotros poder llevar un ayuno conforme al propósito de Dios. Debe ser realizado en secreto y para nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios dice que cuando ayunemos no tomemos la actitud de los fariseos o de los hipócritas mejor, porque ellos lo hacen todo para ser visto delante de Dios, sino la finalidad es que Dios en todo reciba la gloria, que todo lo que hagamos Él sea glorificado. Pues la palabra de Dios dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y al único que necesitamos impactar, al único que necesitamos llegar es a nuestro Padre Celestial con esta práctica del ayuno, de la oración, del dar, de todo lo que hacemos, de leer la palabra de Dios, de entonar unas alabanzas. Todo esto involucra hacerlo conscientes que es para nuestro Padre Celestial. Y otro aspecto importante que encontramos ahí en esta escritura es que el ayuno es una práctica que trae beneficios y recompensas. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces Jesús dejó muy claro que el ayuno es provechoso, que el ayuno trae recompensa y beneficios. Y yo quiero hablar por un momento de algunos ejemplos de ayunos que encontramos en la palabra de Dios, porque a veces la gente le parece que no está contemplado en las prácticas cristianas el ayuno. Y el ayuno lo encontramos en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento. Nosotros encontramos a Moisés, un hombre llamado por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y en ese proceso Dios le dio instrucciones que debía de apartar un tiempo. Y ese tiempo fue un periodo de ayuno de 40 días y 40 noches, donde él recibió directamente instrucción de Dios. Entonces el ayuno
también nos beneficia para poder nosotros recibir instrucción de Dios. El ayuno, como en el caso de Daniel. Daniel ayunó en su tiempo para pedir al Señor arrepentimiento y también el cumplimiento de las palabras, o para mejor expresar al Señor arrepentimiento y el cumplimiento de sus promesas que había dado al pueblo judío, que después de 70 años ellos iban a ser repatriados, y él comenzó a buscar al Señor. También encontramos en la palabra de Dios el ayuno como una convocatoria nacional. En el tiempo de Joel, la palabra de Dios nos presenta que el pueblo estaba viviendo una circunstancia muy difícil por la condición en que ellos estaban. Y la nación estaba en un total decaimiento espiritual, en un decaimiento de economía. Pudiéramos decir que como se está viviendo en este tiempo. Pero ¿qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que Dios les invitó a que ellos hicieran? El Señor llegó a decirles estas palabras. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno y convocar la asamblea. Reunid al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y con esto deja claro que el Señor hizo una convocación nacional al pueblo para que ayunara. ¿A quiénes? A todos, a todos. Pero también en el tiempo del rey Josías, el pueblo estaba viviendo una gran dificultad porque venía un ejército numeroso contra ellos, contra Judá, para destruirlos. Y lo que el rey hizo fue convocar a la nación, a Judá, a ayunar, a buscar a Dios, con el propósito de que Dios fuera propicio en protegerles y ayudarles. Y en todas estas escrituras miramos la respuesta de Dios. Puede leer Joel capítulo 2, desde el versículo 12 al finalizar, cómo Dios obró. Puede leer en Segunda de Crónicas, el capítulo 20, cómo Dios obró en un momento difícil. Entonces entendemos por la palabra de Dios que el ayuno es bíblico. También encontramos a personas que ayunaron para pedir protección con respecto a un viaje, en el caso de Esdras. Con respecto a Nehemías, ayunó para pedir el favor de Dios y poder llevar a cabo el trabajo que había que realizarse de reconstruir los muros en Jerusalén. Y con respecto a Nínive, una ciudad que no era cristiana, que ayunó. El rey se quebrantó, pidió perdón, se humilló, se arrepintió y Dios le escuchó. También encontramos en la palabra de Dios a una mujer de nombre Ana, que tenía más de 100 años. Dice la Biblia que hacía 84 años era viuda, que había vivido con su esposo 7 años. Eso nos eleva a más de 90 años, pero también el tiempo que ella duró soltera antes de casarse, entonces una mujer que ya pasaba de los 100 años. Sin embargo, dice que ella permanecía en oración y ayuno en el templo para el momento en que Jesús fue presentado allí en el templo. Ella estaba ahí y la Biblia le resalta esa labor a ella. Entonces el ayuno es una práctica para realizar y es bíblica. El apóstol Pablo ayunó también. Él dice muchos ayunos, dice la palabra de Dios en 2 Corintios, el capítulo 11, versículo 27. Pero también la iglesia primitiva ayunaba. Antes del primer viaje misionero que hicieron Pablo y Bernabé, ellos estaban orando, ayunando, buscando al Señor, y fue el Espíritu Santo el que los guió para que ellos fueran en este viaje misionero. También encontramos a Jesucristo. Jesucristo ayunó antes de empezar su ministerio 40 días y 40 noches y estuvo fortalecido. Esto nos habla de que el ayuno sí se debe de practicar. Y también encontramos que aún los satanistas, como dije hace un momento, ayunan. Es porque el ayuno sí es un recurso valioso que trae bendición y que lo debemos practicar, que lo debemos poner en práctica. ¿Quiénes deben ayunar entonces? Según lo que hemos visto, todos, aún hasta los niños, porque Dios dio instrucción allí en
la situación que estaba viviendo Israel en el tiempo del profeta Joel, que todos los novios, los que están de viaje, los que están de luna de miel, todo mundo debe de suspender sus labores, sus actividades y sacar un tiempo para buscar al Señor. Y yo con esto les invito, mis amados hermanos, vamos a orar y le vamos a decir al Señor que nos ayude. Es importante. El ayuno es una práctica ya olvidada. Casi que todo, y más en este tiempo de aislamiento, como que entonces nos descuidamos, no oramos, no leemos la palabra de Dios, mucho menos vamos a ayunar, mucho vamos a vigilar. Entonces todo esto lo debemos hacer, todas estas prácticas cristianas deben estar en nosotros con el verdadero sentido y enfoque que nos enseña Dios en su palabra. Y por un momento dígale: Señor, inquiétame, ayunar, pero no para moverte a ti las decisiones y voluntad con respecto a lo que tienes determinado para mí, sino para yo poderme someter a tu propósito y voluntad y obedecer. Padre, en esta hora te doy gracias en el nombre de Jesús. Dios, yo te alabo y te bendigo y te doy la gloria y la honra a ti, mi Señor Jesucristo. Bendigo, soberano Dios, a cada persona que ha recibido esta palabra y ayúdanos a despertar en un fervor espiritual de oración, de ayuno, de leer tu palabra, de vigilar, Señor, que no nos trasnochemos, Señor, solamente haciendo cosas temporales, Señor, sino que vayamos mucho más allá para entrar en una intimidad de relación, de comunión contigo, Señor, en una forma más intensa, Dios, para gobernar, Señor Dios mío, nuestro carácter bajo tu orden y propósito, Señor, para ser de honra y gloria a ti y de bendición a las personas, Señor. Oh Dios Todopoderoso, que el ayuno, Señor, cumpla esa intención espiritual por la cual quedó establecido, soberano Dios. Dios, en tus manos encomiendo a cada familia, a cada hogar para este resto de semana. Dios, y creo que tu propósito se realice en cada casa y que se desate un fervor espiritual para este tiempo en cada hogar y familia. En el nombre glorioso de Jesucristo, declaro bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cada casa. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que todos tengan un resto de semana en la victoria del Señor y levantémonos a ser más fervorosos espiritualmente. Levantémonos a practicar más las prácticas que tenemos que tener, valga la redundancia, a ser más perseverantes en lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Felicidades.